Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso desde el 1 hasta el 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta hora por tus misericordias. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has permitido llegar hasta este lugar para adorar tu nombre por medio de las alabanzas, para presentarnos, Señor, en oraciones. Y ahora, Señor, te suplicamos que nos dé la disposición de escuchar tu palabra con la intención de obedecerla. Que tu Espíritu Santo en esta mañana traiga convencimiento de pecado, que tu Espíritu Santo traiga consuelo, traiga iluminación a tu palabra, oh Dios eterno. Utiliza al predicador como instrumento de barro en manos del alfarero, que sea un canal por el cual fluya tu palabra para edificar nuestras propias vidas. Y si aquí hay alguien que no te conoce, que pueda ser traído a vida nueva, asístenos, Señor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Un momentito. Ahora sí. Uno de los eventos más recordados en la historia reciente es el hecho de una gran hazaña lograda por un joven. Este joven nació en 1971 en los Estados Unidos. Ya a los 12 años participaba en competiciones de natación. Con 22 años era ya parte del equipo de triatlón de los Estados Unidos, USA Post. Pero él se dio cuenta que donde él era realmente efectivo no era en las competiciones de triatlón, que incluye la práctica de varios deportes, entre ellos el ciclismo. Él se dio cuenta que él era grande utilizando o practicando el ciclismo. Tristemente, a los 25 años se le diagnosticó un cáncer que lo llevó a estar hospitalizado por varios meses. Se esperaba quizás que no iba a sobrevivir, pero él logró sobrevivir. Y no solo eso, llamó la atención porque estando hospitalizado, ministrándose las quimioterapias, él pidió que a su habitación de hospital se le llevara una bicicleta estacionaria. Y en medio de la quimioterapia que se le estaba dando, él se propuso que si él sobrepasaba el cáncer, iba a competir en el Tour de Francia, el más famoso de todos los tours de ciclismo a nivel mundial. Comenzó a entrenar desde el hospital. El mundo entero se unió a aquel joven para promover su causa. Él tenía una frase: sé fuerte, be strong. Y gerenció unas pulseritas amarillas que muchos de nosotros la teníamos. Algunos ni siquiera sabían cuál era la razón. Quizás la utilizaban por moda. Presidentes, figuras del cine, deportistas tenían, y gente común teníamos esta pulsera: sé fuerte. Aquel joven, ya un hombre, salió del hospital y logró ganar el Tour de Francia.
No solamente una vez, no dos, no tres, no cinco, 7 veces ganó el Tour de Francia. Probablemente ya algunos de ustedes sepan de quién yo estoy hablando. Lance Armstrong. Pero hubo algo más famoso que él ganara el Tour de Francia. En el 2013, Lance Armstrong confesó en televisión mundial, en Oprah Winfrey, que él había corrido aquella carrera de manera ilegítima. Él había utilizado sustancias prohibidas en el deporte para ganar aquella carrera. ¿Qué le ocurrió? El rey deportivo fue titulado como el rey deportivo de la mentira. Todos sus títulos le fueron retirados y de por vida se le prohibió participar en cualquier competición de ciclismo. En el día de hoy, manteniendo inmensamente la distancia, el apóstol Pablo quiere que su hijo en la fe, Timoteo, pueda correr la carrera, no la carrera de ciclismo, no una carrera olímpica, la carrera de la fe, y que al hacerlo pueda ser de una manera tal que no sea descalificado por mala práctica. Pablo quiere, ya al final de su vida, esta es su última carta, él va a ser decapitado, le van a arrancar literalmente la cabeza. Y él quiere que su discípulo amado, su hijo en la fe, sea fortalecido, sea motivado para correr la buena carrera. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Porque al igual que Pablo, al igual que Timoteo, tú y yo debemos confiar en la obra del Señor y guardar esa fe que nos ha sido depositada. Correr la carrera, la buena carrera. ¿Y cómo debemos hacerlo? Guardando, compartiendo y sobre todo viviendo el Evangelio. ¿Qué implicaciones tiene este pasaje para nosotros en esta mañana? Que al igual que Pablo y Timoteo, tú y yo debemos, confiando en la gracia de Dios, vivir el Evangelio, compartir el Evangelio y perseverar en el Evangelio. De tal manera que al final de nuestros días no seamos como Lance Armstrong, no seamos descalificados. Lo primero, 3 grandes imperativos, 3 grandes desafíos. El primero, vive a la luz del Evangelio. Versículos 1 y 2. El segundo, transmite, comparte el Evangelio, lo vemos en el versículo 2. Y persevera en el Evangelio. Versículos 3 al 7. Como un maestro, un buen maestro, un soldado, un atleta, un granjero. No solamente nos dice cómo perseverar, sino nos ilustra cómo debemos hacerlo. Veamos primero lo primero. Vive el Evangelio. Versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí esta es una de las cartas más personales de Pablo. Hijo mío, ternura. Pablo ya le ha hablado que él es un hijo en la fe. Pablo ha hecho un listado de falsos maestros, hombres que han traído vergüenza a la causa de Cristo. Pero al mismo tiempo, él ha mencionado a Onesíforo y su familia, quien le buscó a Pablo mientras estaba preso, quien estaba dispuesto a perseverar en la causa del Evangelio, quien estuvo con Pablo, que había sido discipulado, mostrando preocupación de Pablo, cuidando de la salud, aconsejando a otros, viviendo el Evangelio. Y Pablo le dice: hijo mío, yo pretendo que tú inscriba tu nombre en ese listado de hombres fieles, de creyentes fieles que han perseverado en medio de las aflicciones. Timoteo, en el versículo 6, él le ha dicho: con amor aviva el don de Dios que está en ti. Timoteo, confía en esa gracia, confía en los medios que se te han dado y persiste motivándote en medio de la obra. Identifica esos hombres fieles y apártate de Figelo y Hermógenes que han abandonado la fe.
esfuérzate. Es un mandato tierno, pero hay un imperativo. Como hijo, esfuérzate. Como creyente, esfuérzate en la gracia de Dios. Él ha dicho que Él puede correr la buena batalla, que Él se puede ocupar con temor y temblor de su salvación. No porque la vaya a perder, sino porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. ¿Por qué podemos esforzarnos con temor reverente para perseverar en nuestra salvación? Porque Dios nos da el mandato y Él ha puesto con qué llevar a cabo el mandato. Es como ese padre de la Reforma que decía: Señor, dame lo que me pides, capacítame para hacer lo que me pides y pídeme lo que tú quieras. Timoteo, tú estás capacitado por Dios para obedecer. Tú estás capacitado por la gracia de Dios para perseverar. Hijo mío, esfuérzate confiando en esa gracia. Hijo mío, sé fuerte, fortalecido, como lo fue Onesíforo. Hermanos, y esto es interesante, porque vemos el libro de Hechos y las cartas de Pablo. Un hombre que sufrió por la causa del Evangelio. Un hombre que fue azotado, perseguido, asolado, rechazado. Los corintios decían: Pablo tiene una apariencia como media extraña. Tú ves a Pablo y él no es imponente. Es una gente quizás físicamente común y corriente. ¿Por qué deberíamos hacerle caso? Sufrimiento, persecuciones. De hecho, esta carta es una de las cartas desde las prisiones que él está escribiendo. Y Pablo aún así saca fuerzas para motivar a Timoteo a que viva el Evangelio. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a morir por la causa de Cristo? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a levantar la mano? Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes están viviendo a la luz de la buena noticia del Evangelio? ¿Cuántos están luchando eficazmente contra el pecado? ¿Cuántos se están apartando hacia Cristo? ¿Cuántos están viviendo a la luz de la buena noticia del Evangelio? Eso es algo interesante, porque Dios es todopoderoso, Él es omnisciente, tiene ejército de miríadas de ángeles, y Él ha delegado en nosotros no solamente el anunciar la buena noticia del Evangelio, sino vivir a la luz de esa buena noticia. Él pudo dedicarnos o delegar a los ángeles el hecho de la proclamación del Evangelio, o mostrarnos a nosotros, seres humanos, cómo vivir el Evangelio. Pero ha sido su voluntad que tú y yo como iglesia seamos la luz del mundo. Mostremos a otros el camino, mostremos a otros la verdad y vivamos a la luz de esa garantía eterna. Es la gracia de Dios que nos ha salvado por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la fe, como dice Efesios 2:8, y aún la fe no es nuestra, es un don de Dios. Pero es la misma gracia que nos ha sostenido. Él es fiel y justo, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para guardarnos sin caída hasta su venida. Jesús dijo que nosotros estamos en sus manos, que sus ovejas están en sus manos y que nada ni nadie las arrebatará de Él. Es la misma gracia que nos ha hecho salvo, la misma gracia que nos ayuda a perseverar. Pero es la misma gracia que nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan 1:9. Él es poderoso para limpiar, para quitar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero al mismo tiempo es esa misma gracia que nos da el poder para vivir el Evangelio. Efesios capítulo 6 versículo 10. Fortalecíos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le dice a los efesios que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está a la disposición nuestra para vivir a la luz del Evangelio. Y es ese mismo poder que cuando tú y yo como iglesia avanzamos, las puertas del infierno retroceden. Y nosotros leemos este pasaje y pensamos que como creyentes nosotros estamos pasivos, que somos, como se llama, un zambá de boxeo. Que un zambá de boxeo, una bolsa de practicar boxeo está quieta
¿Y qué está esperando la funda de boxeo, la bolsa de boxeo? Una sola cosa está esperando esa funda de boxeo. ¿Qué es lo que está esperando? Que alguien se le pare delante y le entre a trompadas. Esa no es la idea de la iglesia. Las tinieblas retroceden. La iglesia es presentada como un cuerpo, como un ejército, que cuando se predica el evangelio, las tinieblas retroceden. Que cuando se predica la buena noticia del evangelio, el que está atado a la pornografía, al alcohol, al pecado, es libre. Satanás huye cuando tú y yo como creyentes nos sometemos a la voluntad de Dios y le resistimos. Cuando una vida responde ante las tentaciones, eso es verdad lo que tú estás diciendo probablemente, Satanás, pero escrito está: al Señor tu Dios, como hizo Jesús, adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, es un reto en esta mañana para no solamente nosotros tener la capacidad de recomendar el evangelio como el camino verdadero, sino tenemos el reto y la responsabilidad de vivir a la luz de esa buena noticia de que en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. Aferrarnos a esa buena noticia. ¿Cómo podemos nosotros soportar? Sometidos a la autoridad, a la voluntad de Dios. Y evidentemente, hermanos, no se trata de cuánto tiempo tú seas cristiano, de cuánto tú sepas de la Biblia, de cuánto tiempo tú estás en la iglesia o sirviendo en la iglesia. La pregunta es si estás o no viviendo a la luz del evangelio. ¿Conoces tú personas que pueden decir: yo oraba, yo cantaba, yo me congregaba, yo leía la Biblia? ¿Eres o no creyente? ¿Estás perseverando o no en los caminos del Señor? Estamos llamados a vivir a la luz del evangelio. Pero al mismo tiempo yo te pregunto, ¿eres consciente de la gracia de Dios en tu favor? Pablo no le está diciendo a Timoteo que es en sus propias fuerzas. Él está diciéndole a Timoteo que confíe en la gracia de Dios. Esa misma gracia que ha sido eficaz, que ha sido suficiente para Timoteo perseverar. Por la obra de Cristo, tú y yo debemos perseverar y vivir a la luz del evangelio. Pero al mismo tiempo el pasaje nos muestra que debemos transmitir el evangelio. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No solamente debemos vivir el evangelio. Hay un monje católico que tenía una frase que sonaba como verdadera, pero no lo es. Decía: predica, predica, y cuando te sea necesario, habla. Suena muy bonita, es pegajosa, pero es una mentira. El evangelio es una noticia que debe ser proclamada con palabras. Usted recuerda el etíope eunuco. ¿Qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? No voy a entender porque nadie me explica. Felipe le dice: te voy a explicar. ¿Y qué ocurrió con aquel hombre? Él fue instruido por Felipe y lo hizo bien. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquel hombre probablemente era un pecador y él mismo dice: yo quiero ser bautizado. El evangelio debe ser proclamado, y Pablo le está diciendo a Timoteo: no solamente vivas el evangelio, anuncia el evangelio. Y utiliza 4 analogías. La primera, un maestro; la segunda, un soldado; la tercera, un atleta; la cuarta, un labrador. Como maestro, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, proclámalo, enséñalo, instruye. ¿Cómo lo vas a hacer? Busca hombres fieles, hombres idóneos que puedan enseñar también a otros, que sean idóneos para enseñar. Y cuando nosotros pensamos en enseñar, no solamente desde un púlpito como este, un grupo pequeño, maestría de escuela dominical, un devocional en el hogar. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo que busque a otros hombres que puedan tener un corazón pastoreable, que tengan la capacidad para enseñar. No solamente en la escritura, sino también la capacidad física para hacerlo. Porque usted se imagina a alguien que pudiera predicar y fuera tartamudo. ¿Cuán difícil sería para él y para los oyentes? Idóneos que puedan transmitir a otros.
Pero al mismo tiempo este pasaje nos habla de fidelidad. Decía el pastor John MacArthur que los pastores, los predicadores, los maestros no son chefs que cocinan la comida. Simplemente somos meseros que llevamos lo que ya Dios ha preparado. La gloria no es del mesero. Por lo tanto hay un aspecto de fidelidad, pero al mismo tiempo hay un aspecto de que se ha dicho públicamente, todos tenemos acceso a estas verdades. Es retante porque Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. No es algo nuevo. Nosotros estamos llamados a ser fieles a lo que tiene más de 2000 años proclamándose. Idóneos para enseñar, que puedan reproducir. Es un mensaje que ha sido entregado a Pablo, que Pablo ha entregado a miles y que Timoteo ha escuchado, no de manera secreta como los gnósticos. No es algo especial revelado para unos cuantos selectos, es para todos. Pero al mismo tiempo Pablo apela a ese depósito de la fe. ¿Cuál es ese depósito? Lo hemos visto, las verdades anunciadas en todas las Escrituras. A mí me encanta, lo he dicho anteriormente, lo voy a repetir, viendo el béisbol bíblico, cómo Carlos Julio se sienta aquí como un juez que hace preguntas y cómo los jovencitos pueden responder. Con ese escrito está. Y esa Biblia sube a la mente, sube a la palabra, sube y responde. Pero es la misma palabra que tú y yo tenemos acceso. Es el mismo ejercicio que debemos hacer. Cada generación Dios escoge eslabones de una misma cadena para que puedan predicar el evangelio. Timoteo, a mí me ha tocado, voy a la presencia del Padre, ahora te toca a ti. Y lo mismo que tú has visto, reprodúcelo, hazlo en hombres fieles que puedan proclamar la verdad con integridad delante de Dios. Hay muchas mentiras, hay muchas sectas, hay muchos falsos maestros. Himeneo, Fileto, Alejandro se apartaron. Pero persiste en lo que tú has escuchado de manera fiel. Yo te pregunto en esta mañana, querida iglesia, ¿qué tanto amas las Escrituras? ¿Qué tanto la lees? ¿Qué tanto meditas en ella? ¿Qué tanto reflexionas en las Escrituras? Hermanos, pensemos por un momento, Pablo va a ser asesinado y él tiene una sola petición para con Timoteo: predica la palabra. Pablo va a ser decapitado y él le escribe a los efesios: yo oro diligentemente para que el Espíritu Santo les abra el entendimiento y ustedes puedan entender el evangelio. Es fácil de entender, pero se requiere que el Espíritu Santo rompa la resistencia de nuestra mente, cautive nuestra mente, cautive nuestra atención, para que podamos escuchar para fe, para vida eterna. Era un misterio. ¿Cuál era ese misterio? Que Dios desde la eternidad pasada decidió hacer un pueblo, su iglesia, formado por gentiles y judíos que tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Un mismo Salvador, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza gloriosa. La pregunta, ¿lo crees? ¿Tienes tú un único Salvador que es Jesucristo? ¿Confía tú en esa fe? Si alguien me preguntara en esta mañana cuál sería el mayor regalo que pudiera hacer a esta congregación, si tú me preguntaras como pastor, ¿qué puedo darle a ustedes? ¿O qué puedo dar a la comunidad de fe? Yo tengo una respuesta: sé un buen cristiano, sé un creyente fiel. ¿Cuál es el mayor regalo que tú puedes hacerle a tu familia? Vive el evangelio, proclama el evangelio. ¿Cuál es el mayor y mejor regalo que le puedes hacer a tu propia alma? Vive el evangelio, proclama el evangelio. Vive a la luz de esta buena noticia, que es aquello que tú vas a necesitar en el último bocado de aire cuando estés a punto de morir: haber vivido a la luz del evangelio. Por eso Pablo no tiene ningún pesar en decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No tengo lamento. ¿Por qué? Porque sé lo que me espera, tengo una misma esperanza. Hermanos, nosotros somos compelidos delante de Dios
a recibir ese encargo. Porque no solo son los pastores que deben ser fiel a la proclamación del Evangelio. Como iglesia, nosotros dice Pablo que los pastores, los líderes deben equipar a la iglesia para la obra del ministerio, para proclamar la buena noticia del Evangelio, guardar la sana encomienda que Timoteo ha recibido de parte de Pablo ante muchos testigos, y con él toda la iglesia. Mira cómo lo dice John Stott. Esta frase se refiere a la totalidad de la instrucción de Pablo a lo largo de los años. No es una tradición secreta que ha sido entregada en privado a Timoteo, como decían los gnósticos. Es una instrucción pública cuya verdad estaba garantizada en muchos testigos que lo escucharon y que por lo tanto pudieron verificar el testimonio de Timoteo, verificar el testimonio de Timoteo. Esta enseñanza no era una enseñanza contraria a la del apóstol Pablo. Fin de la cita. Vive el Evangelio, proclama el Evangelio como un maestro. Enséñalo con cuidado, con integridad, con fidelidad. Esa es la obra de la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo enseñándoles a guardar lo que yo les he guardado, enseñándoles a ser discípulos. Hermanos, un cristiano fiel vive el Evangelio, anuncia el Evangelio, enseña, predica el Evangelio. Es una carta de amor que Pablo le está dando a Timoteo, es una gran encomienda. Pero al mismo tiempo hay una capacidad de entrenar a otros. Hay un relevo. Pablo va de salida, pero viene Timoteo, pero viene Tito, pero vienen otros hombres fieles, otras mujeres piadosas que también se van involucrando en la obra del ministerio. Qué bueno, hermanos, que Dios nos ha concedido ver varias generaciones. Hoy los maestros de escuela dominical fueron antes participantes del béisbol bíblico. Yo dirigía un grupo, se llamaba Los Más Que Saben, los MKS, nunca ganamos, pero participábamos. De más de 21 años, 20 campeonatos. Charlie levanta la mano. ¿Cómo? Charlie dice que ganamos un campeonato de béisbol bíblico. De 21 ganamos uno, unificado todos los equipos de varones. Yo sé que ahora los hijos del trueno van a hacer la diferencia. Pero lo que quiero resaltar es cómo ahora vienen los pequeñitos, ahora vienen los más grandes, ahora hay un relevo. Vive el Evangelio, transmite el Evangelio. Pero hay un tercer desafío. Persevera en el Evangelio. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano, usted se imagina en una guerra que se le acerque a un militar, a un general, un soldado y diga: yo quiero renunciar. ¿Y cuál es la razón? No es que a mí me entraron a tiro ahí adelante y yo quería ser soldado, pero no para que me tiren a tiro, que me maten. Yo voy a soltar esto. ¿Qué pensaría aquel general de ese soldado? Fácilmente lo manda a un calabozo preso y le da par de correazos. ¿Para qué tú te enrolaste en la milicia? De hecho, hay algo, y quisiera hacer un paréntesis que a mí me preocupa. Cada vez que yo voy a una institución financiera, yo veo los vigilantes, que ellos están en muchísimas cosas. Ellos están bebiendo café, pasando tarjeta para que investiguen. Y yo pienso, digo, wow, si aquí entran atracadores, mi vida está en la mano de aquel señor y él está bebiendo café. O sea, ¿qué le tendría que decir a los ladrones? Déjame tomarme este cafecito, espérate, yo voy ahora. Y quizás él mismo no es consciente de que si un ladrón entrara al banco, al primero que va a ubicar para matarle o reducirlo o apresarlo o darle un macanazo es al soldado o al militar. Pablo está utilizando esta analogía: sufre penalidades. Pero no es alguien que está podando una rosa. No es la obra que hace nuestra hermana Margarita con sus cactus. Ay, se me clavó una espina.
No, es una analogía de un soldado que está en una batalla, que está en un frente de ataque, que tiene enemigos, que tiene responsabilidades, que tiene algo que resistir. Él tiene la verdad, él tiene la encomienda. El mundo está en tinieblas, el mundo está en mentira. Satanás tiene emisarios que vendrán a robar, a atacar, a impedir esta misión. Por lo tanto, sufre, resiste, pelea la buena batalla. Un soldado fiel, un soldado dedicado, un soldado equipado, un buen soldado, como ya he dicho anteriormente. No te enojas en las dificultades, no renuncias ante las dificultades, no sales corriendo ante la batalla, permaneces, resiste, pelea, enfrenta. De hecho, en Efesios capítulo 6, Pablo utiliza una analogía de un soldado romano. Los elementos de una vestidura romana, hay un casco, hay un yelmo de la salvación que es eficaz ¿para qué? Para detener los dardos del diablo que vienen a nuestra vida. Hay un escudo que nos ayuda también a resistir esos dardos lanzados por el enemigo. Pero hay un elemento también de avance, de defensa. Hay una espada que es la palabra que también nosotros podemos esgrimir contra los dardos, contra las acechanzas del diablo. Hay un calzado del evangelio que caminamos de tal manera que vamos proclamando la verdad del evangelio. Sufre penalidades. Sí, Pablo, pero para ti es fácil. Tú estás en Punta Cana, en un chailón, y yo estoy en Éfeso. ¿Era esa la condición de Pablo? Pablo está en un hoyo, en un cepo, con un soldado, pasando frío, penalidades. ¿Y por qué Pablo lo hace? Por la causa de Cristo, por proclamar el evangelio, por llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Timoteo, identifícate conmigo en el sufrimiento. Hermanos, esto es interesante porque muchos de nosotros quizás quisiéramos identificarnos con Cristo en el cielo, en la presencia del trono blanco, gozándonos eternamente. Quisiéramos identificarnos con Cristo en medio de la prosperidad económica. Cristo es mi riqueza y me provee grandes sumas de dinero. Quisiéramos identificarnos con Cristo en la salud. Él es mi sanador. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a identificarnos con Cristo en medio de los sufrimientos, de las penalidades, de la vergüenza? Timoteo, tú estás predicando acerca de un hombre que murió con 2 ladrones. Timoteo, tú dices someterte al señorío de un hombre que murió en una cruz clavado. ¿De verdad tú puedes levantar eso? Decir que él fue asesinado y que no se salvó a sí mismo. ¿Puedes tú confiar en Jesús, en que ese es el Mesías? Timoteo, ¿dónde está Pablo, Timoteo? Porque yo escuché que él estaba preso. Cuidado, Timoteo, si él hizo algo indebido y tú no lo sabes. Pablo le dice: resiste el sufrimiento como un soldado, esfuérzate en esa gracia, sufre penalidades como un buen soldado. ¿De qué manera lo debe hacer? Versículo 4, no envolviéndose en los negocios de esta vida. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo escogió por soldado. Fuimos llamados a esta buena batalla. Él nos escogió. ¿Y qué está diciendo? Imagínate un soldado que dice: bueno, yo estoy dispuesto a pelear de 8 a 5, jornada laboral. Pero mira, a las 5 de la tarde yo no lanzo un tiro más. Yo no cojo un pecozón más, ni voy a batalla. Porque a las 5 yo tengo que estar en mi casa. ¿Se puede librar una guerra de esa manera? Soldados que son contratados en jornadas laborales. No se entrelaza, da la idea. No se trata de que ningún soldado no tenga contacto en el mundo, no trabaje, no provea para su casa. No, está diciendo que hay algunos que los enredos de esta tierra, que los amarres, que las circunstancias le están impidiendo militar la buena causa. Señor, te seguiré, pero primero voy a cumplir, déjame enterrar a mi papá y a mi mamá que murieron. ¿Y qué dice Cristo? Deja que los muertos entierren a los muertos. Wow, pero qué duro es Cristo. No le dio una hora para ir a una funeraria y cumplir con esta misión.
La mayoría de los estudiosos apelan a que esta era una práctica de que el menor de los hijos tenía que permanecer en la casa hasta que el padre muriera y entonces cumplir enterrándolo y luego irse a hacer su vida. Pero imaginémonos que este sea un hombre o una persona que tenga un padre de 40, 50 años y que ni gripe le dé. ¿Qué es lo que él está diciendo? Señor, espérame 30, 20 años que mi papá decida morirse y entonces yo vengo y te sigo. Déjame cumplir con lo que el mundo establece. Te seguiré, pero tengo que ir a ver unos bueyes que compré. Te seguiré, pero me invitaron a una boda y tengo algo que hacer. Te seguiré, pero estos bienes, este asunto está entrelazado, está amarrado, está atado y por lo tanto no puede ser un soldado. No puede un soldado enredado en los negocios de la vida servir al Señor. ¿Quién paga el salario de los militares? El Estado. ¿Para qué? Para que estén libres para poder pelear la buena batalla. Tristemente nosotros pensamos que como cristianos somos como esos youtubers de influencia que van a lugares, promueven un lugar, le dan un salario o le dan una estadía gratis y pueden promover ese lugar. Miren, este es el mejor hotel, esta es la mejor villa, este es el mejor restaurante. Y luego ellos se van y dejan la buena promoción. Tú y yo como creyentes no estamos vendiendo solares en el cielo. Es una guerra por nuestra alma. Pablo dice, pelea la buena batalla. Sin enredarte en los quehaceres, envolverte. Muchas personas creen que tendrán toda la vida para decidir cuándo servir a Cristo. Yo te pregunto, ¿estás enredado en cosas que te impiden ser discípulo? ¿Qué es aquello que te impide ser discípulo? Yo tuve un profesor en la universidad. Muchos de ustedes quizás lo conocieron, el doctor Hernández García. Una persona sumamente tranquila, sumamente paciente. Y él narró una vez que él le dio por ser ganadero y compró unas vacas. Tenía ese gran deseo de ser ganadero. Y a veces yo le preguntaba por la ganadería, pero una vez me dijo, ya terminó mi vida de ganadero. ¿Qué le pasó? Yo iba, entonces tenía unos empleados, no, que la vaca se fue, que los becerros no aparecen. Lo encontraba durmiendo, no me ayudaban. Entonces tomé la decisión, antes que la ganadería me mate, voy a matar la ganadería. Y vendí mis vacas a una carnicería. Él se dio cuenta que esos oficios le estaban restando tiempo a su vida. Le estaban generando preocupaciones, afanes, y no le estaban sumando como él pensó que sería. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es aquello que te está impidiendo servir a Cristo? ¿Qué es aquello que te está impidiendo ser un genuino discípulo de Jesucristo? ¿Qué es aquello que te tiene dividido? La mano en el arado y aquí en lo terrenal. Y voy, pero no voy. Enredados. ¿Qué es aquello que te ata? Quizás sea la codicia, el acumular bienes en esta tierra, justificado con un buen propósito, dejarle una herencia a mis hijos. Los afanes de esta tierra, las pasiones, el pecado te amarra, algún pecado sin confesar, algún pecado oculto, amor al mundo, a los deseos de esta tierra. Quiera el Espíritu Santo traer convencimiento de pecado a tu vida. Pero vemos un segundo elemento, un atleta disciplinado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es un atleta que está luchando, se está esforzando. Hermanos, no sé si tú puedes ver las grandes jornadas de trabajo, lo duro que es ser atleta. Por eso cuando un atleta logra ganar una medalla de oro en unas Olimpiadas, es tan grande la hazaña que tiene la capacidad incluso de cambiarle el nombre al Estadio Nacional. Ese es nuestro caso, Félix Sánchez.
Nunca habíamos ganado medalla de oro en unas Olimpiadas. Él lo logró. ¿Por qué? Porque es arduo. Es un trabajo enorme para ganar una carrera que solamente durará ese año, porque el año siguiente vendrá otro y ganará la medalla. Horas de entrenamiento, pérdida de sueño, de entretenimiento, recursos económicos invertidos para ganar esa medalla y poder pararse ahí, escuchar el himno y salir gozoso de aquel acto. Pero ¿qué ocurre si ese atleta no lo hace legítimamente? ¿Qué ocurre si ese atleta lo hace como lo hizo Lance Armstrong, dopándose, haciendo prácticas indebidas? Que no será coronado de manera legítima. Hermanos, debemos vivir a la luz del Evangelio, no para los demás, simplemente es para la gloria de Cristo, porque ¿de qué nos vale aparentar una fe que no tenemos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre andaba con una Biblia. Y le diré: apartaos de mí, hacedor de maldad. Es correr, pero correr de manera legítima. Es perseverar en esa fe no fingida que habitó en tu abuela, en tu madre y que ahora está en ti. De manera perseverante. Es el llamado que Él le hará en el capítulo 4 de 1 de Timoteo. Ejercítate para la piedad. Practica la vida de piedad. Hermanos, no hay atajo, requiere disciplina. Muchos de nosotros admiramos los deportistas. ¿Cuánto practicamos esos deportes con la intensidad que ellos le hacen? Querido amigo que estás en esta mañana, no se trata de que tú admires a Jesús, que tú te engranojes cuando escuches la palabra de Jesús. Se trata de que tú vivas para la gloria de Jesús, que tú te sometas al señorío de Jesús, que Jesús transforme tu vida, que exista un antes y un después de Jesús en tu vida. Es un atleta, es un soldado que están luchando, que está corriendo, que está peleando, que está batallando conforme a las reglas eternas, para la gloria del Rey eterno. Hermanos, y esto cobra repercusiones porque en la antigüedad, en la época de Timoteo, cuando los deportistas ganaban estas batallas en las Olimpiadas, se le daba el honor de ser coronado por el emperador, de estar en el trono o en la plataforma donde estaba el emperador y escuchar aquella alabanza del emperador. Ellos corrían para la gloria del emperador, para que el emperador les reconociera. Tú y yo debemos buscar la gloria de Cristo en la medida que peleamos, en la medida que esforzadamente corremos esa buena batalla. Pero al mismo tiempo hay una tercera ilustración. Maestro, el ejército, el soldado, el deportista y finalmente una cuarta que es el labrador, versículo 6, léelo conmigo. El labrador, el agricultor, para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay un esfuerzo intencional, hay una acción intencional que lo vemos en el soldado, en el atleta, en el maestro y ahora vemos el agricultor. Hermanos, si hay una labor que demanda fe en Dios, es el agricultor. ¿Usted sabe lo que es un agricultor? Tomar dinero que tiene en efectivo para comprar semilla, para comprar abono y agarrar esa semilla y ese abono y enterrarlo, taparlo y esperar. Dinero que tiene en su mano para comprar semilla, abono y enterrarlo. Pero no solamente él se olvida de eso, él le va a dar mantenimiento. Y está confiando en que esa semilla va a germinar y va a producir fruto. ¿Y cuál es esa confianza de ese agricultor? La confianza de que Dios es fiel. La confianza que Él ha dado en autoridad el mandato para que la tierra fructifique. Y lo hará. Pablo le está diciendo, así como un agricultor siembra la semilla, deshierva, echa agua, cultiva, espera la lluvia, anhela la lluvia, participa tú de esa obra para que puedas ver los frutos. Ese agricultor que trabaja, que cuida, que vela aún de noche, de madrugada,
que defiende incluso de los ladrones. Conozco a una amiga que tiene una finca y ella debe de noche levantarse porque, sobre todo cuando está la cosecha, siembra yuca, pero hay personas que se dedican a cosechar lo que no sembraron literalmente. Van en camiones de noche y se roban la yuca y nada más le dejan las evidencias, los ramos de la cosecha. Pero como buena agricultora ella está también pendiente de eso, porque ella anhela cosechar los frutos. Hermanos, ¿qué tanto nosotros anhelamos ver los frutos de la obra de Dios en nuestras vidas? Hermanos, hay esperanza. Si lo que tú ves es el fruto del pecado, desarraiga el pecado, arranca el pecado, apártate del pecado y siembra la buena noticia del Evangelio. Señor, ayúdame, lo que veo es envidia, lo que veo es ira, lo que veo es queja, murmuración, amargura. Desarraiga estas plantas de mi corazón, de mi vida, apártalas y siembra la buena noticia del Evangelio. Y ayúdame a cosechar ese fruto. Es esa metáfora de que vas a tener algo especial que cosechar. Aquí vemos entonces esa obra de un buen soldado. De manera perseverante el soldado persevera. De manera perseverante el atleta corre. De manera perseverante el maestro enseña, esperando resultados. De manera perseverante el agricultor hace la obra. ¿Cómo puede ocurrir eso? Hace algunos años en New Jersey se estaba construyendo un puente sobre la desembocadura de un río. Pero los ingenieros se dieron cuenta que había una gran dificultad. En el lecho de aquel río había un barco que estaba hundido. Trataron de sacar el barco, pero no pudieron. Entonces a uno de los ingenieros se le ocurrió una idea: excavar unos hoyos debajo de la cabeza del barco y cruzar cadenas. Entonces en la parte de arriba amarrar estas cadenas a otros barcos que estaban flotando, de tal manera que cuando la marea bajara, ellos amarraban la cadena y esperaban que la marea volviera y subiera los barcos, y entonces con las cadenas se subiera aquel barco que estaba hundido. Cuando la marea volviera a bajar, entonces recortarían de nuevo las cadenas para que cuando la marea volviera pudiera subir los barcos y así poder subir aquel barco que estaba hundido. Hermanos, ¿cómo tú y yo podemos de manera perseverante vivir el Evangelio? ¿Cómo podemos nosotros transmitir el Evangelio? ¿Cómo podemos perseverar en el Evangelio? No es con nuestras fuerzas, no es en nosotros, es en Cristo. Esa marea que viene y hace que suba es la obra del Espíritu Santo, de su palabra, de los medios de gracia en nosotros, que va haciendo flotar, que nos va ayudando, que nos va guiando, que nos está dando la fortaleza para resistir la batalla, para correr la carrera y para hacerlo de manera perseverante. Sin mí, dijo Cristo, nada podemos hacer. Es por eso que, confiando en la gracia de Dios, tú y yo debemos perseverar guardando y compartiendo fielmente el mensaje del Evangelio. ¿De qué habló el pastor en esta mañana? De que tú y yo debemos confiar en la gracia de Dios, la cual nos ayuda a perseverar, a guardar y a compartir la buena noticia del Evangelio. Señor, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te suplicamos que nos ayudes a que confiadamente podamos perseverar en esa buena noticia que nos ha salvado. Que gozosamente podamos, Señor, compartirla, pero sobre todo, Señor, someternos a tu voluntad. Ayúdanos a pelear la buena batalla, a correr la carrera, a ser buenos agricultores. De manera perseverante esperamos el fruto que tu palabra produce en nuestra vida. Por Jesús te lo pedimos. Amén.